nosotros la tuvimos el viernes pasado la reunión. Fue una reunión muy auspiciosa, nos recibió el director ejecutivo del Instituto Pasteur de la Universidad de la República, con su equipo científico. Un poco el planteo de la AUF era en vistas de que actualmente, como ustedes ya saben, está en órbita del Ministerio de Salud Pública la aprobación del protocolo sanitario que le presentamos el martes de la semana pasada a la Secretaría Nacional de Deporte, en vistas de que inmediatamente para la aprobación de la fase 1, que es el comienzo de los entrenamientos individuales, se requiere, por lo que establece el propio protocolo, que todos los planteles de primera división y segunda división del fútbol profesional sean testeados justamente para el COVID-19. Nosotros solicitamos una reunión en el Instituto Pasteur a los efectos de ver la viabilidad y la posibilidad de que ellos nos puedan suministrar y realizar justamente los test, obviamente con varias consultas y con varias preguntas en cuanto a los costos, porque obviamente estamos hablando de una cantidad de test bastante considerable, también sobre la disponibilidad, si efectivamente existe la disponibilidad de los test, la logística necesaria para poder de alguna forma testear a todos los planteles de primera y segunda división. Tuvimos una reunión muy auspiciosa, nos recibieron muy bien, incluso ya ellos habían adelantado bastante en cuanto a la información, en cuanto al trabajo que nosotros estábamos requiriendo. Obviamente por una cuestión lógica no podemos brindar muchos detalles, pero sí la idea es en esta semana, en estos días, estar firmando un convenio. Pudimos conversar también de otras utilidades que podría tener justamente el Instituto Pasteur en cuanto a la investigación y de desarrollo complementario futuro, y que de alguna forma pueda ser enriquecedor tanto para la AUF como para el Pasteur. Estuvimos hablando también obviamente de temas de costos, estuvimos hablando también del tema de la logística, y realmente salimos muy optimistas en cuanto a la organización. Obviamente estamos trabajando en el convenio, seguramente en estos días ya se va a estar aprobando, y bueno, y seguir esperando justamente la aprobación del gobierno para ir avanzando, porque lo que no queremos es que una vez que se dé esa aprobación para comenzar la fase 1, de alguna forma no estemos preparados para todo lo que se nos viene y de alguna forma estar listos para poder comenzar lo antes posible. Bueno, en principio, primero lo que queremos determinar, que es justamente lo que estamos haciendo ahora, es el costo específico, porque realmente la amplitud en materia de costos es tan grande que claro, depende del establecimiento de cuál es el quantum, de si los costos pueden ser soportados por la AUF, podemos de alguna forma aplicar algunos remanentes de los fondos de Conmebol que todavía están pendientes de ejecución, de los fondos de FIFA, porque estos son en definitiva gastos que originariamente debieran soportar los clubes, pero bueno, nosotros obviamente con la intención de colaborar y de trabajar justamente para minimizar esos costos, vamos a ver en estos días ya qué resolución tomamos, y bueno, la idea obviamente es tratar de que los clubes tengan que soportar la menor cantidad de costos posible. Y bueno, lo que pasa es que nosotros vamos a establecer un proceso en el marco del cual obviamente van a estar incluidos todos los planteles, tanto de primera como de segunda división. Una de las cosas justamente que hablábamos el viernes es que el test es una foto de un momento determinado, pero lo que no implica que al día siguiente o a los 2 días un futbolista o cualquier persona pueda adquirir la enfermedad, con lo cual quizás necesariamente los planteles al momento que llegue, porque tampoco nosotros estamos hablando sobre supuestos, en principio parecería que esta semana se podía dar la aprobación, tenemos que esperar justamente a las autoridades gubernamentales, pero obviamente una vez que se esté a disposición de poder comenzar la etapa 1, ese es el momento en el cual justamente la idea es proceder al testeo de todos los futbolistas. En principio la idea es que cuando comencemos con este proceso ya tengamos una idea de cuál va a ser la fecha para el inicio de la fase 1. La idea es estar coordinados para poder hacer los testeos, que eso podrá ser en el plazo aproximado de una semana, y inmediatamente poder comenzar con la fase 1 de entrenamientos. En cuanto a la logística y el lugar de donde se realizan los testeos, bueno, estamos buscando algunas alternativas, tenemos alguna opción. La idea es justamente centralizarlo
pero bueno, es en lo que justamente estamos trabajando, en el diseño de esa logística, para poder de alguna forma, en complementación con el Instituto Pasteur de la Universidad de la República, poder armar todo ese diseño y poder hacerlo de la manera más eficiente y rápida posible. Mira, con relación a los cambios, todavía no hemos tenido ninguna evolución. Obviamente estamos en contacto con las autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes, que en este caso oficia de interlocutor con las autoridades sanitarias. Y bueno, la fecha estimativa sería esta semana. Obviamente hay un grupo de notables que es el que está trabajando justamente en el análisis del protocolo, que ya ha estado trabajando en el análisis también de otros deportes. Así que bueno, nos cabe ahora esperar, pero mientras tanto, como te decía, ir trabajando en todas estas fases, en todas estas cuestiones, a los efectos de que apenas se dé la aprobación, nosotros podamos ya automáticamente y de manera inmediata comenzar con toda esta gestión de los testeos y toda esta logística para poder comenzar inmediatamente y lo antes posible, que creo que es lo que todos queremos, ¿no? Para tratar de que el fútbol comience lo antes posible. Sabemos la ansiedad de todos, que es la misma ansiedad que la que tenemos nosotros, pero bueno, preferimos ir paso por paso, con las seguridades que da, sobre todo tratándose de algo tan importante como es la salud y la integridad física de los futbolistas. Bueno, eso está establecido ahí, está establecido en el protocolo. Depende de en qué fase se ve ese positivo, qué es lo que sucede con el futbolista. Obviamente no es lo mismo que se ve en la fase 1, en la fase 2, que en la fase 3. En la fase 1 y en la fase 2, como el riesgo de contagio es mínimo, obviamente ya solamente con la medida de aislar al futbolista ya se cumpliría justamente con el objetivo de que no exista contagio, independientemente de lo cual se deberá inmediatamente procesar al testeo de todos los compañeros, obviamente, del plantel. Ya a partir de la fase 3, que ya es entrenamiento precompetitivo, y la fase 4, que es la fase específicamente de la competencia, ahí bueno, ahí se van a seguir haciendo obviamente los testeos, y en ese caso ya la situación es más compleja, porque se debe testear inmediatamente a todo el plantel, inclusive en cuanto a la competencia, si hubo algún partido o algún cotejo en las 24 o 48 horas anteriores a ese positivo, va a haber también que de alguna forma testear también al equipo rival, y eventualmente la posibilidad de poder poner en cuarentena también tanto al equipo donde el jugador dio positivo como también al equipo rival. Por eso también nosotros hemos insistido mucho con ir paso a paso. Acá hay una realidad, y es precisamente lo que nos han planteado los técnicos y los especialistas en la materia, y es tratar de dar los pasos con el objetivo de que una vez que se comience, tratar de minimizar los riesgos de que la actividad se detenga, porque obviamente puede ser mucho más perjudicial al futbolista el hecho de una vez que comenzara la competencia y los entrenamientos, tener que frenar intempestivamente, que realmente las consecuencias podrían ser aún mucho más graves. Por eso la tranquilidad, por eso el estudio pormenorizado, por eso el trabajo en equipo, asesorado con los especialistas que nos han asesorado a nosotros, que es el grupo médico de la integridad del fútbol, y obviamente las autoridades gubernamentales, porque acá obviamente hay un juego de responsabilidades que es muy importante. No es lo mismo el fútbol amateur, no es lo mismo lo que uno puede hacer en su vida diaria, que obviamente es su responsabilidad, a lo que es justamente la responsabilidad del fútbol profesional, la responsabilidad de los clubes y la responsabilidad de la ONU. Bueno, mira, nosotros tenemos una comisión de calendario que está trabajando. Obviamente nosotros estamos trabajando con algunas fechas estimadas del comienzo de la actividad competitiva, que están en la primera quincena de agosto, obviamente dependiendo de lo que pase. Hasta ahora, por suerte, las perspectivas y la situación epidemiológica del país nos alientan las esperanzas de poder llegar a esa fecha con una actividad de competencia en esa primera quincena de agosto, pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, tratando de empezar con la mayor de las seguridades, y bueno, y vamos a seguir en ese sentido, con ese trabajo y esa responsabilidad que nos corresponde. Nosotros lo que hemos sabido, lo hemos sabido por la prensa, no
hemos tenido, más allá de conversaciones que hemos tenido con dirigentes de Nacional, de comunicaciones permanentes, para nosotros y para mí particularmente Nacional es un club, es una institución más importante de nuestro fútbol, es fundamental porque desde el momento que asumió el ministro Ignacio Alonso a la presidencia de la AUF, una de las pautas principales que él entendió, que incluso había otros candidatos que entendían que no era esencial y necesario la presencia de los equipos grandes en el Ejecutivo. Ignacio Alonso entendió que sí, y bueno, me tocó a mí representar en ese caso a Peñarol. Estuvo Julián Moreno por Nacional, siempre entendimos que era importante por determinados hechos que bueno, ahora no vale la pena relucir o rememorar. Se determinó la salida de Nacional, siempre abogamos porque Nacional vuelva a estar en el Ejecutivo, para nosotros es muy importante, y bueno, obviamente la figura del economista H es una figura de renombre, de prestigio, obviamente que va de alguna forma a enaltecer el Comité Ejecutivo. Nosotros tenemos obviamente ya nuestra forma de trabajo, estamos hace más de un año, cumplimos un año poco, hace un tiempito, y bueno, tenemos una forma de trabajo, una metodología, y bueno, estamos todos trabajando con un sentido común, un sentido de profesionalidad y obviamente y tratar de gestionar de manera eficiente la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y bueno, nosotros vamos a estar abiertos obviamente a lo que Nacional disponga, en el caso en que obviamente entienda que es menester volver a la Asociación Uruguaya de Fútbol y integrar el Comité Ejecutivo. Bueno, una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Obviamente esta situación, esta pandemia nos ha golpeado, creo que nos ha golpeado a la AUF, ha golpeado a los clubes, al fútbol en general, y creo que ha golpeado a toda la sociedad, ¿no? Porque en definitiva yo creo que todos de alguna u otra forma nos hemos visto golpeados desde el punto de vista económico, o sea, no hay algunas situaciones, a todos nos ha pegado de alguna manera. Obviamente el hecho de que el presupuesto de la AUF en gran medida se nutra justamente con los derechos de televisación de las eliminatorias, y bueno, estábamos justamente en un proceso de negociación con la empresa que tiene los derechos de televisación del fútbol uruguayo, con la empresa Tenfield, estábamos también con algunas otras opciones. Nosotros cumplimos con la norma estatutaria que prevé la necesidad de lanzar una licitación, hicimos, declaramos desierta la licitación, eso de alguna forma abrió la instancia que nos habilita el estatuto para poder negociar directamente, que es precisamente el proceso en el que estábamos en los primeros días de marzo. Bueno, los primeros de marzo, justo a casi 15 días del primer partido por las eliminatorias, sucede lo de esta pandemia, y bueno, eso de alguna forma paralizó las negociaciones. Nosotros ahora obviamente las estamos retomando. La perspectiva que tiene la FIFA es en el mes de septiembre poder disputar la primera y la segunda fecha de las eliminatorias. Uno ve la realidad de Uruguay y no es la misma realidad para lo que es el contexto de Sudamérica, el contexto de la región, por lo cual obviamente no ve por lo menos con optimismo que se pueda jugar en esa fecha. Ojalá que sí, pero de todas maneras nosotros vamos a continuar el proceso justamente para poder adjudicar los derechos de las eliminatorias, que eso en definitiva va de la mano también con el saneamiento desde el punto de vista económico para la AUF. De todas formas, como decía hoy, tanto la Conmebol como la FIFA han dispuesto de recursos que por lo general estaban destinados a proyectos específicos. En el caso de la Conmebol son los fondos Evolución, que por ejemplo eran los fondos que estaban destinados para este año jugar la Copa Uruguay, y después los fondos Forward de la FIFA, que están destinados también para fondos operativos de la AUF y para proyectos justamente de infraestructura. Tanto la Conmebol como la FIFA determinaron que esos fondos fueran de libre disposición para atender situaciones especiales de la propia federación y de los clubes. Nosotros entendimos que lo lógico, entendimos que en este momento de dificultad lo mejor era tratar de asistir económicamente a los trabajadores del fútbol, que en definitiva eran los más golpeados por esta situación. Entonces determinamos distribuir justamente los fondos
los recursos de los fondos de evolución de la CONMEBOL entre los jugadores de fútbol, tanto de primera como de segunda división, funcionarios de la AUF, árbitros, funcionarios de recaudación, para de alguna forma tratar de que el impacto de esta pandemia fuera de alguna forma amortiguado por la AUF y tratar de mejorar la situación de cada trabajador del fútbol. Y bueno, creo que de alguna manera así lo hemos logrado. Y bueno, una vez que sigamos con este proceso de negociación, continuar con la estabilidad económica de la AUF, que para nosotros obviamente es una prioridad. Bueno, esa es otra gran duda, porque en principio la CONMEBOL continúa con el proceso, y creo que ha sido insistente. Hace 2 semanas hubo un consejo de la CONMEBOL donde reiteró su posición de que en el mes de septiembre comience nuevamente la competición internacional, comience tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana en el formato que originariamente había sido establecido. Eso de alguna forma puede distorsionar justamente la competencia local, es justamente lo que estamos estudiando, y si hay algo que hemos pedido a esta comisión de calendario que formamos es precisamente que trate de buscar alternativas y opciones, obviamente porque el panorama es distinto, tanto se jueguen las copas internacionales como que no se jueguen, pero hasta ahora la decisión de la CONMEBOL es jugar las copas internacionales, jugarlas en septiembre. Todos sabemos que en realidad nadie tiene la varita mágica para saber qué es lo que va a pasar, así que bueno, esperaremos las próximas semanas para ver qué es lo que sucede, cómo va la evolución de esta pandemia, no solo en Uruguay, sino en la región. Sabemos que hay países que están muy afectados, como el caso de Perú, como el caso de Brasil, como el caso de Argentina, lo que dificulta justamente que podamos llegar con los tiempos, pero bueno, todavía queda mucha agua a correr bajo el puente para ver qué es lo que sucede.